Primero, si vemos la cantidad absoluta de pobres extremos en el ámbito rural, la cantidad absoluta de pobres extremos es cada vez menor. ¿Por qué? Porque se los expulsa masivamente del campo. Una serie de procesos que tienen que ver básicamente con la expansión del agronegocio. Entonces, esto hace que salgan en estampida 90.000, 100.000 campesinos al año. Entonces, hay menos gente, ¿verdad? Pero si vemos la proporción de pobres extremos, últimamente ha estado creciendo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, este modelo absorbe toda la tierra, el modelo de agronegocios que predomina y no genera empleo. En esas condiciones, la pobreza extrema es lo que está al alcance de la mano. Quedan sin el recurso productivo más importante y no acceden a un empleo alternativo. Yo creo que esa es la fuente fundamental. Y cuando tienen problemas de salud, no pueden acceder a un servicio gratuito, completo. Y eso tiene que ver con nuestra estructura impositiva. En los Estados Unidos, donde el liberalismo campea, la presión tributaria es superior al 30%. Acá estamos con el 14%, depende de cómo se mida. O sea, esto es básicamente un paraíso fiscal. O sea, si vemos la cantidad de recursos que el Estado asigna al gasto social, educación, salud, básicamente, ¿verdad? Es 10 o 12 veces menos que los países vecinos, incluso que Bolivia. ¿Por qué? Porque no se recauda Proporcionalmente. proporcionalmente. O sea, 10, 12 veces menos. ¿Cuánto es el gasto social? Bueno, digamos, $1.200 en Bolivia. ¿Acá cuánto es? Bueno, 100 y algo. O sea, que es 10 veces, 12 veces menos. Y eso no tiene ninguna posibilidad de ser solucionada, ninguna posibilidad, si no se altera la estructura impositiva, ¿verdad? Ahora de nuevo el ministro está diciendo que no hay que cobrar a los ricos, no hay que a los que producen riqueza, que no hay que generar impuestos progresivos, ¿verdad? Que eso desalienta, que lo que interesa es que vengan acá en un verdadero paraíso fiscal. En un paraíso fiscal el Estado no tiene posibilidades de tener políticas sociales que puedan atender a estos grupos vulnerables. No tienen, así de simple. Y no lo van a tener hasta que esa situación no se altere. Entonces, por una parte tenemos factores que lo sacan del campo, que no le generan empleo alternativo, y por otra la ausencia, digamos, de políticas sociales que, en fin, que puedan favorecerle. Bueno, yo creo que siempre existió pobres en Paraguay y pobres en el área rural, pero era una pobreza más digna, o sea que se cubrían las necesidades básicas. Hoy el Programa Mundial de Alimentos habla de niveles de nutrición entre 20 y 25% de nuestra población, que está básicamente en áreas rurales. A esa situación no habíamos llegado anteriormente cuando los campesinos tenían acceso a parcelas de tierra y podían cultivarlas. O sea, eran pobres, no eran empresarios prósperos, pero cubrían el sustento con cierta Lo que dignidad. era en Burundanga está. Los que eran bodegones en Matalla, y además los que estaban en un estrato todavía más bajo, pero podían cubrir sus necesidades básicas, sobre todo la alimentación, ¿verdad? Podían enviar a los hijos hasta la educación secundaria sin mayores dificultades. En Matalla está ya en mejores, estaba en mejor situación. Y bueno, también hay nuevas demandas del mercado, ¿verdad? Sabemos que hoy el uso de la moto se generalizó, ¿verdad? Que el celular, que el saldo, que hay una serie de demandas nuevas también, mayor monetarización, en fin, en el campo. También eso pesa un poco, ¿verdad? La difusión de pautas de consumo, pero no creo que sea lo decisivo.
Bueno, este sí es un tema un poco más delicado, porque nos remite un poco a la época de la dictadura, ¿verdad? Y es como si uno estuviera glorificando, estuviera exaltando la dictadura. Pero definitivamente cuando el Estado fijaba precio de referencia, el precio del algodón, cuando los centros de investigación estaban investigando sobre especies producidas por los campesinos, maíz, mandioca, ¿verdad? Un centro de cazapasta especializado en mandioca, ¿verdad? O sea, investigando cómo se puede mejorar esa producción, cuáles son las mejores variedades. El IAN estaba con mejoras genéticas del maíz, el maíz venezolano. Pero son productos nuestros, ¿verdad? Que producían nuestros campesinos y que estaban destinados a nuestro mercado interno. Entonces, cuando existió ese tipo de intervenciones, sí, y también en una coyuntura favorable con el algodón, sí existió el desarrollo de un mercado interno. O sea, el campesino tenía capacidad de compra, ¿verdad? No eran ricos, no estaban prosperando, digamos, no estaban deviniendo empresarios, pero sí era un momento en que la economía incluso crecía hasta el 11% anual, con aporte de esa población campesina nuestra, los campesinos paraguayos, porque ahora cuando hablamos de agronegocio hablamos de extranjeros que vienen a, bueno, a estigmatizarnos, que vienen a discriminarnos y a criminalizarnos, ¿verdad? Que utilizan todo el aparato estatal para criminalizar a nuestra población. Entonces, en aquel momento sí, entonces, existía esa situación, sin que eso signifique, como decía, que estemos exaltando un modelo político, ¿verdad? Pero sí existió bonanza en el campo, ¿verdad? El algodón permitió comprar, eso es mercado interno, tenía capacidad de compra, podían venir en los centros urbanos y llevar sus productos manufacturados que necesitaban, ¿verdad? Ese era el mercado interno. Y entonces, repito, creció hasta el 11% anual por un periodo determinado con la producción de campesinos paraguayos, porque estamos hablando de un Estado paraguayo, para proteger a sus conciudadanos según la Carta, según la Constitución y según, en fin, nos enseñaron alguna vez. ¿En qué década más o menos eso se puede establecer? Y habría que buscar 70, la década del 70 y tal vez comienzo del 80. Por lo menos garanticemos la coexistencia de los dos modelos. Ahora son incompatibles, ahora los proyectos territoriales son excluyentes. El uno es a costa del otro, ¿verdad? ¿Por qué no incorporamos definitivamente el ordenamiento territorial? Ahora no podemos vender más ni siquiera para hacer esto, para producir estos repelentes.